Bueno, Mark, ¿cuál ha sido la mejor inversión que has hecho en tu vida? Este va a sonar chistoso, pero mi matrimonio. Invertir el tiempo y la energía y el amor en producir una relación bien fuerte. Bueno, bienvenidos a este nuevo podcast Relatos de una Evita con Simón R. Bart. En este podcast hablamos sobre historias de compañías, fusiones, adquisiciones, reestructuraciones y lo más importante es aprender de las experiencias de otros en el mundo empresarial. El día de hoy vamos a hablar sobre fusiones y adquisiciones en el mundo de los concesionarios de vehículos y tenemos un invitado con mucha experiencia que se llama Mark Rostand. Hola Mark, ¿cómo estás? Hola Simón. Buenos días, estoy muy bien. ¿Y tú cómo estás? Todo súper bien. ¿Desde dónde estás conectado? Estoy en Puerto de España, Trinidad y Tobago. Qué bien. Yo estoy acá desde Medellín. Bueno, Mark, cuéntanos un poco sobre ti. ¿Quién es Mark Rostand? Bueno, Simón, soy Mark, soy papá, felizmente casado con mi esposa de casi 19 años. Tengo dos hijos que tienen 15 y 13 años. Soy de una isla chiquitica del Caribe, se llama Trinidad y Tobago. Nuestro país tiene como 1.5 millones de habitantes. Vivimos felizmente aquí. Qué bien, Mark. Y cuéntanos un poco sobre tu historia profesional. ¿Cómo llegas al mundo de los concesionarios? Bueno, yo después de la universidad, estudié en una universidad, se llama La Salle University en Filadelfia, Pennsylvania, donde hice hasta mi maestría en finanzas. Volví a mi país y acá tuve la oportunidad de entrar a una empresa, se llama Massey Group, y trabajé en Massey Group por 19.4 años. Y la verdad es cuando entré el grupo estaba haciendo desarrollo de negocios inicialmente. Luego pasé a ser gerente de finanzas por una firma de finca raíz. Luego pasé a ser un gerente de ventas por una línea de fotocopias. Y luego tuve la oportunidad de manejar el negocio de leasing y renting abajo de la marca National Alamo y Enterprise. Y desde allá, um, por una oportunidad muy graciosa, tuve la oportunidad de mudarme a Colombia, entrar a manejar los negocios de concesionarios en la gran ciudad de Cali, Colombia. Um, Viví y trabajé casi 8 años en Colombia, donde estaba haciendo tanto la gerencia del negocio día a día y también la expansión del negocio allá. Cuando llegué a Colombia, ya tuvimos unos 2 marcas en la ciudad de Cali y cuando me fui estábamos manejando 12 marcas en 4 ciudades y más allá con las oficinas de rentals. Entonces, llevo mucho tiempo en el mundo automotriz. He funcionado como únicamente concesionario y también como importador. Obviamente cada uno de ellos tiene sus diferentes desafíos, pero un aprendizaje total. Tuve la oportunidad de viajar toda Colombia, conocer dueños de empresas bien espectaculares, algunos normales y otros regulares. Y la verdad es que la industria de automotriz es una industria bien interesante. Hay muchas oportunidades y hoy en día hay muchos disruptores y me imagino que podemos hablar un poco más sobre durante nuestro tiempo juntos. Mark, Mark se unió recientemente a nuestra firma One to One Corporate Finance como Senior Manager. Mark, cuéntanos un poco sobre este paso en tu carrera. Bueno, entonces en julio de este año tomé la decisión de salirme del mundo cooperativo y mientras estaba evaluando las opciones que tuve,
caí en cuenta que la parte del trabajo o de mi trabajo antes que me disfruté bastante era la búsqueda de esos deals. Ir y hablar con dueños de concesionarios, conocer gente que son muy ambiciosos, construir negocios a partir de las adquisiciones y realmente funcionar en servicio de una estrategia de crecimiento global. Entonces, cuando estaba pensando, pues, cómo yo puedo seguir en este mundo, pensé que la mejor forma es entrar, ayudar a la gente a hacer su expansión tanto regional, local como internacional. Siento que tengo una buena conexión entre el Caribe y Colombia o Latinoamérica porque tuve la oportunidad de viajar desde Costa Rica o desde México hacia Chile y todos los países de Centro y Suramérica. Y la verdad es que siento que todavía tengo la oportunidad de conectar esa gran gente quienes quieren hacer la expansión de su negocio y también hay algunos otros dueños quienes son de la segunda generación y la tercera generación no les interesa estar en el negocio y es una mega oportunidad por unas otras empresarios adquirir esas empresas y darles vida y sostenimiento hacia el futuro. Es muy interesante que Mark y yo nos conocimos en ese mundo. En algún momento, a través de uno de nuestros socios en España, nos enteramos de que había una multinacional europea queriendo adquirir concesionarios en Colombia. Entonces, mi equipo comercial y yo nos pusimos a la tarea de hacer una lista de los principales concesionarios del país y contactarlos para establecer una relación y evaluar la obtención de un posible mandato de venta para un inversionista identificado. Y dentro de ese proceso contacto un concesionario en Cali diciéndole que estábamos interesados en tener conversaciones con ellos para ver si les interesaba vender y Mark nos respondió, muchas gracias, pero a nosotros nos interesa comprar, ¿qué tienes para la venta? Y desde ahí establecimos una relación. Tiempo después le presentamos un grupo de concesionarios de más o menos $100 millones de valor empresarial que estuvo evaluando para adquirir. Las cosas no se dieron desafortunadamente. Posteriormente nos encontramos en un club de golf y bueno, pues de ahí surge toda esta relación, este trabajo en equipo. Mark y yo vamos a estar trabajando en equipo, asesorando procesos de venta, de compra y venta de compañías y pues también vamos a estar trabajando fuertemente en el sector automotriz. Mark, cuéntanos un poco más sobre Massy Group. ¿Quién es Massy Group? Y enfoquémonos un poco en el sector automotriz. Bueno, perfecto. El Massy Group es una empresa que lleva casi 101 años de vida. Es una empresa pública cotizada en la bolsa de valores de Trinidad y Tobago y Jamaica. Y la estructura del negocio está basado en 3 portafolios. Los 3 portafolios son de Integrated Retail, donde tienen supermercados y distribución de productos de consumo masivo, la producción de gases industriales, por ejemplo, argón, CO2, oxígeno, etc. Y por último, la parte que se llama Motors and Machines. En Motors and Machines hay ventas de carros nuevos, usados, maquinaria amarilla y la distribución obviamente, de autopartes y productos relacionados al mundo automotriz. Qué bien, ustedes entran a Colombia adquiriendo concesionarios. Empiezan, según recuerdo, con 2 marcas y terminan con 12. ¿Nos puedes contar un poco más sobre esa historia, por favor? Sí, el Grupo Massy entró a Colombia en el año 2014 con la adquisición de una parte de un grupo que tuvo en su momento 2 marcas en la ciudad de Cali. Y a partir del año 2016 hicimos como 2 o 3 más otras adquisiciones, siempre en servicio de la estrategia, que era una estrategia bien fuerte de un crecimiento enfocado en el crecimiento global. Y parte de la estrategia era establecernos como multimarca, multiciudad, enfocado en
las tres gamas de los carros: lujo, mediano o premium y de volumen. Entonces, como en muchas cosas, arrancamos con la estrategia y luego la definición de los targets y los objetivos ideales, y luego a partir de allá las oportunidades, y aterrizamos en los que alineaban totalmente con la intención de la empresa y obviamente los precios. Mark, ¿y estas adquisiciones se hicieron, por ejemplo, la primera adquisición, el concesionario en Cali los contactó a ustedes, fue una banca de inversión o ustedes estaban buscando targets de adquisición en Colombia? ¿Cómo fue el proceso? Bueno, de nuevo, todo arrancó a partir de la estrategia. En su momento, la empresa, el grupo, utilizaba los servicios de McKinsey, establecer oportunidades o ayudar al grupo a entender dónde deberíamos enfocarnos en el crecimiento. Hicieron un estudio de varios países en Latinoamérica y por casualidad uno de los ex banqueros, no de McKinsey, nos identificó que tenía un conocido en Cali que tal vez estaría interesado en vender una parte de su negocio y todo arranca de allá. Entonces, una cosa muy importante en este negocio son las relaciones y la conectividad. Y realmente uno sí puede conectarse con gente desconocida entre 2 o 3 llamadas y todo sale de ahí. Y también, obviamente, la suerte tiene algo que ver con la historia porque el timing estaba perfecta. Las contrapartes respetaban a cada uno y las cosas salieron porque deberían salir. Esa era obviamente la primera adquisición. Los otros dos llegaron por diferentes fuentes. Muy bien, y cuéntanos alguna de esas adquisiciones, cómo se llevó a cabo el proceso, cómo se hizo el proceso de valoración, de establecimiento de la oferta, debida diligencia. Bueno, entonces yo hablo, yo no voy a hablar en específico sobre cuál de los todos que hice, pero el primer paso era entender la apertura o el apetito de la empresa vender. Cuando tuvimos establecido que si la empresa quisiera vender y no estaba si vendo o no vendo, quisieran vender, la segunda pregunta es, ok, cuéntame, ¿cuánto quieres? Entonces, en la experiencia mía, siempre hemos encontrado mucho más éxito cuando nosotros como comprador intentamos llegar al precio que quisiera o el valor que quisiera el vendedor, porque hay varias formas de valorar un negocio, como bien sabes, ¿sí? Y en vez de entrar y pelear sobre el valor, hemos intentado identificar que si era sostenible pagar el precio. Y cuando identificamos que los flujos de caja hacia el futuro tenían una alta probabilidad, nos daba la confianza que sí era un buen negocio. Un tema muy importante es el tema de deber de diligencia en las empresas. Siempre saldrá algo con que o sobre que los dos contrapartes necesitan sentarse y hablar y identificar, mira, cómo vamos a tratar con cómo vamos a tratar con X, Y y Z. Y a veces utilizamos unas cuentas de escrow, si pueden ser específicos o en generales. Y lo que he visto es mientras las dos partes están negociando abajo del concepto de buena fe, siempre pueden encontrar una solución. Y la verdad es que hay hay negocios o negociaciones que sí son muy delicadas hasta el punto de firmar y luego pagar. Hasta el momento cuando el dinero está en el banco del otro, no existe un deal, es decir. Entonces, ese proceso no es un proceso corto, normalmente se demora entre 6 meses y hasta 12 meses, dependiendo de en qué fecha arrancas contando. Pero todos son distintos. No hay dos adquisiciones o dos fusiones o dos ventas
que son iguales. No existe dos que son iguales. Entonces, este es donde entra la ventaja de trabajar o tener un advisor o un gerente del negocio que es un tercero, quien puede realmente funcionar como el árbitro y poner las cosas sobre la mesa en una forma muy objetiva en vez de cargar todo con emoción. Y a veces ellos, también los con quien tratamos eran el salvaje del negocio porque podrían convencer al vendedor, ojo, mientras quieres 10, tal vez 9.789 está bien. Y por el otro parte, mira, mientras quieres pagar 9.6, si pagas 9.778, estaría bien. Y así era. Completamente distinto los dos. Importante la participación de un banquero, importante el concepto de trabajar abajo buena fe y estar muy transparente y auténtica con la comunicación. Muy bien, quiero que profundicemos en algunos temas que has mencionado. Entonces, el primero de ellos es el tema de la debida diligencia. La debida diligencia es como el peritaje que se le hace a una compañía para saber realmente si los estados financieros reflejan la realidad, si puede tener algún tipo de contingencia legal, jurídica, laboral, si los contratos, por ejemplo, de representación de las marcas están vigentes, son renovables, van a perdurar en el tiempo, etcétera, etcétera. Entonces, normalmente cuando se presenta una oferta de adquisición no vinculante y esta oferta es aceptada, el comprador contrata firmas reconocidas de auditoría para que vayan al target de adquisición y revisen absolutamente pues todos los movimientos contables, pagos de la seguridad social, pagos de impuestos, etcétera, etcétera. Y con base en esto, en algunas ocasiones o frecuentemente hay lugar a revisiones de los precios. También en algunas ocasiones se crean unos escrows que son como unas cuentas de seguro, en algunas ocasiones administradas por un encargo fiduciario, donde se paga parte del precio y el encargo fiduciario tiene el mandato de ir liberando los recursos en la medida en que se van, digamos que liberando las contingencias. Entonces, pongamos un ejemplo, digamos que un target de adquisición hizo una planeación tributaria y esa planeación tributaria es sujeta de ser revisada por la autoridad fiscal durante 3 años. Entonces, pues los recursos se van liberando en la medida en que esas contingencias tributarias pues se van despejando y no se materializan, ¿cierto? Entonces eso es bastante importante. Mark, digamos, ¿qué papel jugó el advisor desde el lado vendedor, que era tu contraparte, ¿cierto?, en lograr que las transacciones se pudieran cerrar exitosamente o, digamos, no se pudieran cerrar? Porque sé que de 3 adquisiciones exitosas que hicieron, pues también hubo otras que se intentaron hacer y que no se llegaron a buen término. Sí, buena pregunta. Entonces, hablando sobre y este va a estar interesante, hablando sobre las transacciones exitosas, el advisor funcionó inicialmente como la persona presentando cada lado. Entonces, primero es la presentación. Señores X, yo te quiero presentar a señores Y porque yo pienso que la transacción o la oportunidad puede ser de interés o interés mutuo. Segunda parte es decir que esta es la foto que tenemos hoy. Nosotros por la parte del vendedor sentimos que nuestra empresa vale X por N número de razones, ¿sí? Entonces, si el monto cayó entre nuestro presupuesto relacionado a la EBITDA y los flujos de caja, la primera parte es decir, ok, conceptualmente estamos de acuerdo con este valor. Ahora vamos a entrar en ese proceso de debida diligencia que mencionaste. Durante el proceso de debida diligencia, una de las cosas más importantes del advisor es asegurar que todos los documentos necesarios por los consultores o los auditores a hacer su trabajo están montados en un data room, ¿sí? Y te cuento que la gran mayoría de las demoras han surgido desde la demora de montar, de tenerlo preparado y de su veracidad. Entonces, a veces los documentos tal vez están montados, pero no son
suficientemente actualizados, etc. Entonces, durante ese proceso es muy importante que el advisor está haciendo todo el follow-up con el vendedor, diciendo que, señores, necesitamos A, B, C y D. Y también siento que hay una oportunidad por los advisors arrancar este proceso desde antes de arrancar la búsqueda, diciendo que en orden que vendes o que tienes un negocio que está listo para la venta, necesitas tener cuentas auditadas, necesita asegurar que sus contratos laborales están puestos, que los contratos con los proveedores están actualizados, que esas conciliaciones bancarias, muy importante, están al día, que los balances que están reflejados en el sistema o el ERP o el CRM o todos esos sistemas que están ahí manejando, sí son bien listas. Entonces, después de tener todo este listo, las preguntas vienen, hay unas listas que durante el proceso el comprador puede proveer diciendo que esos son los documentos que vamos a necesitar por el proceso de debida diligencia. Andate recopilando la información, por favor. Y cuando las cosas van saliendo, el advisor puede decidir, ok, señores, cada 2 semanas o cada semana vamos a sentarnos y discutir qué hemos descubierto y cómo vamos a tratar con ellos. Y uno puede ir encontrando como un momentum alrededor cómo se trata con cada cosa. Y cuando establecemos cómo sería el tratamiento estaría aceptado, puede adelantar el proceso porque puede aplicar el mismo tratamiento a los que vienen después. Y al final, el advisor también, dependiendo de qué lado está trabajando, realmente puede sentarse y decir, mira, esas son las cosas que son deal breakers y esos son negociables. Y allá es donde se ponen a hablar y negociar y establecer que este negocio va a dar o no. Y entonces esa es por la parte que era exitosa. Hablando sobre la transacción que no era exitosa, donde hemos gastado mucho tiempo, es donde no tuvimos un senior advisor o un partner o una banca de inversión trabajando con ellos. El dueño tenía una idea sobre el valor de su negocio, tirado del aire, y él intentó sostener el precio y el valor y trabajamos 3 meses en esto y le dimos que, señor, cuando está listo de trabajar, por favor, nos llaman, porque si no, estamos botando tiempo. Así es, así es. Nada es costoso si se paga solo. Y yo creo que un proceso de comprar o vender una empresa es tan complejo que intentarlo hacer sin la ayuda de un banquero de inversión es muy difícil. Digamos ¿Sabes, que, Simón? Quiero agregar una otra cosa que me pienso es muy importante. La parte fundamental de utilizar una banca de inversión es que la banca de inversión necesita mantener su reputación y como tercero. Entonces, si la banca de inversión es una banca de inversión seria que quiere durar por el largo plazo, no van a representar un negocio de un tercero en una forma que no es. Y ahí es donde el comprador puede coger algún nivel de confianza diciendo que, mira, esta banca de inversión no va a representar un negocio porque ellos mismos tienen una buena reputación y ellos ya habían hecho o deberían haber hecho su propia debida diligencia antes que traer esa oportunidad a mí. Y una segunda cosa así ahí es. también que está saliendo es que sí, normalmente las bancas de inversiones o senior advisors como nosotros, parte de nuestro trabajo es establecer relaciones como nosotros hemos tenido, sabiendo exactamente cuál es la estrategia de la empresa como comprador, cuáles son los tiempos de hacer las adquisiciones, dónde están la búsqueda, para que cuando llegas no vas a traer una oportunidad, es decir, en Australia, porque no estamos buscando en Australia ahora, ¿sí? Para no botar el tiempo. Un otro punto importante. Así es, así es. Digamos que un proceso de comprar o vender una empresa es tan complejo que a mí me gusta compararlo con un ejemplo. Si yo compro un apartamento nuevo, yo podría intentar pintarlo directamente para ahorrarme una empresa
especializada en pintar propiedades, ¿cierto? Y seguramente me va a salir en teoría más económico comprar la pintura y pintarlo por mis propios medios, pero digamos seguramente voy a dañar el piso, me voy a demorar más, probablemente me va a caer pintura en los ojos y voy a gastar más pintura de la que hubiera gastado contratando a alguien especializado para hacerlo. Entonces es muy importante contar con el equipo correcto a la hora de vender. Otro tema importante es que yo le sugiero a las empresas, a las familias que están pensando en vender sus compañías el próximo año o en 3 años, que vayan contratando firmas de auditoría de alta reputación para que los vayan preparando y para que vayan firmando sus estados financieros históricos, porque eso le va a dar mucha más confianza a un comprador, saber que los estados financieros tienen una revisoría fiscal, una auditoría de una firma de alta reputación que es conocida y que, digamos, da la confianza de que los estados financieros van a representar la realidad del negocio. Si conoces a alguien que le interese este contenido, alguien que esté pensando en comprar o vender su empresa, por favor compártelo. Y si puedes, ayúdanos dándole like a este video para que más personas y el algoritmo nos ayude a llegar a más personas. Marc, ¿cómo se valoran los concesionarios? Cuéntanos un poco sobre eso. Normalmente, ¿en qué rango de valor has visto transacciones y de qué depende un poco eso? Sí, Simón, yo siento que hay unas condiciones en específicas que puede, puede causar que los rangos, es decir, de los múltiplos, son diferentes. Entonces, lo que he visto son rangos entre 5 veces o 4 veces, 4.5, 5 veces, hasta 8 veces, 8, 9 veces. La cosa interesante o la base de esas valoraciones arrancan desde del mercado, un pronóstico por dónde va el mercado. Dos, dónde va la participación de las marcas que Marc, vas a... una aclaración. Estás hablando de 4.5 a 7 veces el EBITDA. Recordemos que el EBITDA son las utilidades operacionales antes de depreciaciones y amortizaciones y se parecen al flujo de caja operacional de la compañía. Sí, entonces estaba diciendo que el primer punto es establecer dónde está la empresa hoy en día, cuánto eran los EBITDAs de los últimos 3 años. Luego, normalmente pedimos al vendedor, por favor, darnos su pronóstico, su forecast de lo que va a pasar en el futuro. Luego vimos, ok, este es que va a pasar con el mercado porque tenemos esta historia y podemos sentir que va hacia. Luego intentamos ver, ok, con las marcas en específicas que tiene el negocio, cómo ellos van a funcionar en el futuro, cómo van a desempeñarse hacia el futuro. Y luego, qué cosas que podemos hacer mejorar la rentabilidad del negocio y afectar la EBITDA en una forma positiva. Entonces, hablando sobre rangos, la primera cosa ya es llegar a un punto de acuerdo con el vendedor o entre vendedor y comprador que el forecast que va a pasar con el mercado, la participación y las marcas son razonables. Primer paso. Luego vamos a ver individualmente si hay algunas cosas puntuales que sí son positivos y que pueden causar que el desempeño sería mejor que los demás. Un ejemplo es si el concesionario tiene como exclusividad, no por escrito, pero no sé, funcionando en realidad solo un techo, un representante de marca en la ciudad donde hay múltiples de representantes. Entonces, por ejemplo, la marca Mazda. Si Mazda está únicamente representado por un concesionario en una ciudad mediana, es más valoroso que tenerlo en una ciudad donde hay 2 o 3 competidores en la misma marca. Y por último, yo siento que una de las cosas que es muy importante que los compradores entienden es si el valor que uno está agregando al target está por debajo del valor relacional o proporcional a su propio negocio,
significa que con la adquisición vas a bajar el valor de su negocio en su totalidad. Y al revés, si uno compra un negocio donde los múltiplos son mejores de su propio valor, vas a mejorar toda la foto de su negocio post adquisición. Entonces ese es otro tema que está muy, muy bien interesante entender. Y por último, hay unas oportunidades donde los múltiplos pueden ser más altos, pero la oportunidad puede ser significa alta significado o alto significance, no sé cómo se llama eso en español, pero En inglés. Altas high significance o high relevance para la estrategia del comprador. Y en tal caso, que es muy relevante para pues te refieres a que es muy relevante para la estrategia del comprador. Tal cual. Y por tal razón puede agregar un premium a la transacción. Este podcast es patrocinado por One2One Corporate Finance, firma española de banca de inversión que cuenta con presencia en Colombia. One2One es líder en valoración y asesoramiento en compraventa de empresas, con más de 70 socios en más de 25 países. La compañía cuenta con la ejecución de más de 2.000 operaciones corporativas. Para más información, consulte los enlaces adjuntos a este episodio. Recordemos que el EBITDA son los Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization, que en otras palabras significa utilidades operacionales antes de depreciaciones y amortizaciones, y por supuesto las utilidades operacionales son antes de intereses. Mark, ¿nos puedes contar la historia de alguna transacción que no se haya cerrado exitosamente y por qué motivo? Sí, en un momento estuvimos revisando la adquisición de una empresa grande de Costa Rica. Y nosotros durante el proceso iba a ser una de las transacciones más grandes de la historia del grupo donde trabajaba. Y lo que hicimos era hacer una oferta que sentimos será posible para nosotros dirigir. Y lo que pasó es que el comprador eventual ofreció 2 veces. Entonces, realmente, si nosotros como comprador no estuvimos preparados de pagar el precio real del negocio, no había una forma que saldría. Ese es uno. Y me imagino va a causar una otra pregunta. Teníamos la forma de hacer la oferta normalmente o preparar la oferta estaba basado en que en el momento de pasar las llaves a la empresa, el net asset value o el valor de los activos netos sería X. Y cuando a veces la única forma en generar o lograr ese net asset value es si la inmobiliaria está incluida. Si no, estarías como un comprador pagando bastante goodwill. Entonces, lo que pasó es que tuvimos una transacción donde teníamos el precio acordado y cuando hicimos la oferta lo hicimos asumiendo un net asset value que tenía la inmobiliaria incluido. Cuando el vendedor lo veía, dice que pero no, los edificios no están incluidos. Entonces allí salió y no, eventualmente no cerramos porque lo que quisiéramos era obtener el valor de los edificios en la transacción y no estaban disponibles. Muy bien, aquí quiero introducir varios conceptos y es que uno puede adquirir empresas con la parte inmobiliaria o sin la parte inmobiliaria. Entonces, vámonos a un ejemplo específico del sector de concesionarios. Supongamos que un grupo de 3 concesionarios tiene un EBITDA de $2 millones anuales y la propiedad raíz es propia, no pagan arrendamiento. Digamos que esos $2 millones pues se pueden utilizar para reinvertir en el negocio, repartir utilidades, pagar intereses e impuestos. Pero, digamos, si ellos tuvieran que pagar arrendamiento por esas propiedades que están utilizando, si las propiedades fueran de un tercero o fueran de la familia, fueran de los accionistas, en un vehículo de inversión diferente,
pues el EBITDA probablemente no sería de $1 millón, sino que sería de $2 millones, sino que sería de $1 millón. Supongamos que estamos haciendo una negociación sobre la base de 5x el EBITDA. El negocio sin pagar arrendamientos vale $10 millones, pero pagando arrendamientos, como el EBITDA se redujo a $1 millón, entonces ahora ya no vale 10, sino que vale 5. Digamos, en términos generales, los negocios valen más cuando uno separa la parte inmobiliaria de la parte operativa, porque los negocios inmobiliarios pues se valoran a múltiplos más altos que los negocios operativos porque tienen un menor riesgo. Entonces, años antes de hacer una transacción, yo les recomiendo a las compañías familiares que se vayan preparando y vayan separando los activos inmobiliarios de los activos operativos en vehículos diferentes, por ejemplo en una sociedad patrimonial, y la sociedad operativa le puede pagar arrendamientos a esa sociedad inmobiliaria. Adicionalmente tiene otros beneficios y es poner los huevos en diferentes canastas. Hay empresas que por muchos años son exitosas y hay un cambio tecnológico, un cambio de regulación, llega competencia y el negocio se viene a pique. Y muchas veces cuando los negocios inmobiliarios están separados, pues se puede proteger mejor el patrimonio de la familia. Otro tema que quisiera tocar contigo es, ¿ustedes hicieron adquisición de acciones o adquisición de activos? Lo hicimos en las tres transacciones, 2 eran de acciones, es decir, que los SASes o las empresas limitadas lo compramos las acciones y hasta hoy están manejándolo así. Y había una otra que estaba por activos solos. Y obviamente hay pros y contras en cada uno de ellos, pero siento que en la mayoría de los casos comprar los activos es una transacción mucho más limpia, mucho más rápido y menos complicado. Entonces también, como tú estás diciendo, que hay un beneficio de separar inmobiliaria desde la operación, que es muy relevante y muy importante y una forma de generar más valor por el vendedor. También, si uno puede contemplar una venta de los activos, uno puede ahorrar mucho tiempo y mucha complejidad. Bueno, supongamos que yo quiero comprar un laboratorio farmacéutico, ¿cierto? Entonces, ese laboratorio farmacéutico, ¿de qué se compone? Se compone potencialmente de una propiedad raíz, unos equipos, maquinaria de equipo para la fabricación de los productos farmacéuticos, unos laboratorios, aires acondicionados, computadores, marcas, registros sanitarios y todo el conocimiento que hay detrás del negocio. Yo podría llegar y adquirir las acciones del laboratorio y posteriormente fusionar el laboratorio con mi compañía o dejarla como una subsidiaria, o yo podría ir y comprar la maquinaria de equipo, no comprar la propiedad raíz, sino hacer un contrato de arrendamiento, hacer una sustitución patronal de los empleados, adquirir las marcas, los registros sanitarios y todo el goodwill, ¿listo? O todo el conocimiento que hay detrás del negocio. Digamos que la diferencia principal es que cuando yo adquiero los activos no tengo que hacer tanta debida diligencia porque es mucho más sencilla la transacción, es más rápida. Cuando adquiero activos también en algunas ocasiones puedo aplicar algunas estrategias tributarias que me permiten depreciar esos activos, mientras que la compra de acciones ya no se puede amortizar. Adicionalmente, digamos que para el vendedor no necesariamente es mejor o peor vender las acciones o vender los activos. Esas acciones de esa compañía que operaba puede ser utilizada como un vehículo para recibir el dinero y administrar el patrimonio familiar a futuro. Entonces, digamos que hay que analizar muy bien los pros y los contras de hacerlo de una manera o de otra, pero no les dé miedo vender los activos en vez de vender las acciones. Si lo hacen con una correcta asesoría legal y tributaria, puede ser una manera muy limpia de acelerar un proceso. También quería contar una experiencia interesante, y es que
digamos, hay transacciones que se caen por el tiempo, porque toma mucho tiempo hacer la debida diligencia y generalmente toma mucho tiempo hacer la debida diligencia cuando la información no se encuentra lo suficientemente organizada o cuando no hay personas dentro del equipo del vendedor enfocadas en sacar el proyecto adelante. Uno de los proyectos más exitosos que hemos cerrado en años recientes acá en Colombia, digamos que empezamos el proceso de venta de una compañía importante, contactamos los principales 20 compradores internacionales que pensábamos que podrían estar interesados en la transacción. En 2 meses firmamos 10 acuerdos de confidencialidad. Al tercer mes estábamos negociando con 2 de los compradores las mejores condiciones de precio y forma de pago para la transacción, y una vez nos pusimos de acuerdo con uno de esos compradores, el gerente de la compañía y el contador de la compañía se salieron de la operación y prácticamente estuvieron 6 meses montando información en el cuarto de datos que les suministramos para que el comprador pudiera hacer la debida diligencia y cerrar la transacción. Y en estos temas el tiempo juega un papel fundamental, porque es que hay muchos aspectos que pueden cambiar a nivel de política, de tasa de cambio, de mercado, y dilatar una transacción puede ser que el comprador cambie de opinión y se quite del negocio, o ya no tenga capacidad de endeudamiento, o algunos de los accionistas vendedores cambien de opinión sobre su deseo de vender la empresa. El tiempo es fundamental. Sí, absolutamente, Simón. Yo pienso podemos conectar lo que estás hablando sobre o mencionando sobre el tiempo con el tema que acabamos de hablar sobre la diferencia entre compra de activos y entidades legales. Para mí, la gran distinción queda en los riesgos asociados a cada uno. Entonces, hablando inicialmente sobre los tiempos, está más o menos garantizado que una compra de activos saldrá más rápido que una compra de una entidad legal. Hablando sobre el riesgo de tiempo. 2. Una de las otras distinciones importantes mencionar es que muchos de los pasivos contingentes existen por la parte laboral. Entonces, si uno sí puede hacer este traslado del contrato laboral de una empresa a otra, entendiendo dónde están los riesgos, ahí ahorras tiempo. Tercero, si hay no sé, casos jurídicos que están por el lado de la entidad legal, no va con la compra de los activos. Y todavía el vendedor tiene la oportunidad de cobrar una comisión y establecer que hay unos activos intangibles que también puede ser amortizado en el tiempo. Bien, si la adquisición está hecha por la entidad legal, también entra el concepto de goodwill, que es la diferencia entre el valor en libros y el precio pagado. Y como dijiste, este es un valor que uno no puede amortizar o depreciar en el tiempo. Y cada año después de la compra, uno sí necesita hacer un par de pruebas, asegurar a los dueños que el valor de lo que han comprado no ha caído en valor. Bien interesante e importante tener en mente. Así es. Una recomendación adicional que se le da a las familias que están pensando vender sus negocios a futuro es que valoren la compañía tiempo antes de iniciar el proceso de venta, para que el asesor en fusiones y adquisiciones les diga cuáles son las palancas de valor que pueden mover y que pueden gestionar para mejorar el valor de la compañía con miras a una mejor transacción futura. Ese tema del goodwill es bastante relevante. Uno se encuentra mucho goodwill en compañías que hacen adquisiciones frecuentemente. A eso también se le conoce como el crédito mercantil. Y básicamente el goodwill es, supongamos que yo soy una compañía y voy a adquirir a otra y voy a pagar $10 millones por esa compañía, pero digamos el valor contable de los activos que estoy adquiriendo es de $8 millones. Entonces, cuando yo adquiero esa compañía, los $2 millones que no están respaldados por activos fijos quedan reflejados en mi contabilidad como goodwill o crédito mercantil. ¿Listo? Eso es bastante importante. Mark, ¿qué es Purpose Driven M&A Advisor? Que lo tienes en tu perfil de LinkedIn. Bueno, buena pregunta, Simón.
Yo puedo explicar en esta forma. En los estudios o el análisis que he visto en el tiempo, he encontrado que las personas y las empresas que hacen sus cosas o tienen un propósito conocido, establecido y bien identificado, tienen mejor desempeño. ¿Por qué? Porque las empresas y la gente están trabajando o haciendo todo su esfuerzo vivir o existir en servicio de su propósito. Este funciona tanto para los seres humanos como las empresas. Entonces, una de las cosas que me interesa realmente son esos empresarios quienes están funcionando en servicio de su propósito y quieren hacer expansiones, asegurar que su propósito está más y más y más ejecutado. Y también a los dueños de empresas que tal vez son muy exitosos, generan harto valor en su negocio, pero realmente no están sintiendo que están haciendo cosas en servicio de su propósito. Allá es donde entramos nosotros, decir que, Señor, te queremos ayudar a andar y vivir su propósito, te ayudamos a vender su negocio con esa plata. Podemos hacer una búsqueda de una empresa que está más relacionada a su propósito o te podemos liberar todo ese dinero que tienes captado en el valor de negocio y con este puedes ir y hacer sus cosas como de dar plata a gente que lo necesita, de crear sus fondos, etc. Entonces, un ejemplo de este puede ser que hay un dueño de una cadena de pizzerías, que esa pizzería tiene 10 sucursales, el negocio vale $100 millones, pero este señor está sentado diciendo que tengo un negocio bien relevante, bien importante, bien rentable, pero realmente no siento tan orgulloso de la vida que estoy viviendo y preferiría hacer otra cosa, pero tengo toda esa gente como mi responsabilidad. Allá es donde, y realmente él tal vez quiere ser dueño de una tienda de arte de alto costo. Entonces, lo que podemos hacer es decir, ok, te vamos a ayudar a vender este negocio, venderlo bien, y con el dinero te vamos a ayudar a comprar su estudio de arte. Y ahí es donde digo que siento que hay mucha gente que andan, tanto individuales como empresarios, quienes no están viviendo su vida completamente en servicio de propósito y siento yo puedo ayudarles en mi trabajo encontrar este propósito y ayudarles a facilitar vivirlo. Ese es desde donde salió el concepto de Purpose Driven Leader. Así es, muchas personas venden sus empresas pensando que se quieren retirar y después de algún tiempo están aburridos de visitar muchas playas o descansar y terminan montando otros negocios o comprando otros negocios. Me acuerdo que le compramos un negocio de condimentos y salsas a un señor y lo que hizo con el dinero fue montar hoteles en un pueblo y ahora vive digamos, en una finca y digamos, le hace seguimiento a los hoteles y vive muy tranquilo. Eso puede pasar. Un ejemplo perfecto. Así es. Mark, ¿qué oportunidades de negocio hay para empresarios latinoamericanos en Trinidad y Tobago? Bueno, yo estaba pensando en obviamente, durante el lanzamiento. Yo siento que aquí en Trinidad, no siento, es verdad, hasta 95% de las cosas consumidas acá son importados. Yo no estoy tan seguro sobre el 95%, pero está por encima del 90%. Entonces, una de las cosas interesantes sobre la experiencia que tuve con mi esposa cuando hicimos la mudanza a Colombia era entrar a un supermercado de Carulla y no reconocer ni un producto. Entonces, con la mudanza necesitamos ir allá y preguntar a unos conocidos, ok, cuéntanos cuál es la leche que tiene X de lactosa o de gordo, de lo que sea.
o de grasa, no gordo. Y cuáles son las salchichas o no sé, los embutidos, las cosas, los quesos, porque no podríamos identificarlos. Pero después de consumirlos, hemos encontrado que son de alta calidad y los paquetes son mejores o por lo menos iguales y los precios están por debajo de lo que estaban disponibles acá. Entonces, yo estoy pensando que hay unos productores y sé que algunos ya están trabajando vendiendo sus productos aquí, pero hay unas oportunidades por muchas empresas, la gente artesanal que tiene sus productos, traerlo aquí y trabajar con unos distribuidores o hasta que comprar un distribuidor, vender su producto. El tema de manufactura, el costo de la energía aquí está bien barato y a la vez tenemos unas zonas francas donde gente sí pueden tener fábricas y reexportar de aquí. Nuestra conectividad desde Sudamérica a los Estados Unidos y a Europa también es bien interesante por donde estamos y hay mucho transshipment entre aquí y las otras partes. Entonces siento que sí hay un mercado que mientras está distribuido entre varios países, hay unas formas de vender sus productos aquí. Hay unos productores colombianos que producen baterías por carros que venden aquí. Hay unos mezcladores de lubricantes para carros que mandan sus productos aquí. Y en este intercambio hay oportunidades de comprar sucursales, negocios pequeños, negocios medianos y grandes. Y también viceversa, he visto que uno de los retos más grandes por empresarios, especialmente en Trinidad, pero más allá que Trinidad, en el Caribe, es el acceso a foreign exchange, esos dineros fuertes como los dólares y los euros, o dineros que son fáciles de cambiar en su propio país. Siento que hay bastante oportunidad por estas empresas que tienen, en los casos de todas las islas hacia el norte de Trinidad, que están enfocados en turismo, hacer una diversificación de su flujo de caja en otros países que no tienen el riesgo de huracanes. Y también para nosotros en Trinidad y Tobago la industria está principalmente enfocado en oil and gas, el sector petróleo. También tendrán una oportunidad de manejar o generar ingresos en otros dólares haciendo otras cosas que pueden ser una fuente de diversificación bien importante. Muy interesante. Mark, ¿qué oportunidades estás viendo para dueños de concesionarios que quieran vender sus compañías actualmente? Bueno, Simón, todo depende de, obviamente, la estrategia. Lo que hemos visto en los últimos años es que hay una consolidación importante pasando en el mundo automotriz, donde hay unos grandes jugadores que han estado adquiriendo grupos pequeños, grupos familiares, hasta importadores de marcas. Y siento que para los dueños de los concesionarios, quienes son familiares, necesitan tomar una decisión. Van a volver a ser grandes y competir contra los grandes jugadores o necesitan vender. Y eventualmente hay un tipping point que si no venden en el tiempo que es, pueden perder valor en el largo plazo, porque hay unos jugadores fuertes que pueden entrar, que pueden sostener unos márgenes distintos a uno y que realmente puede poner una presión sobre la rentabilidad de su negocio y eventualmente obtenerlo por una porción de lo que vale hoy en día. Entonces, siento es importante como dueño de empresa que tienes presente los riesgos de la industria y del negocio en que esté. Un otro tema importante es que hay 4 disruptores impactando el mundo automotriz en este momento. Los 4 son conectividad, autonomía, sharing o comportamiento y electrificación. Esos 4 están surgiendo, están generando o puede ser parte del cambio del apetito del cliente. En vez de querer ser dueño de carro, quieren ser usuario de carro. Por ejemplo, mi hija que tiene 15 años no tiene interés en ser dueño del carro, pero si puede andar en Uber por todos lados, lo haría, porque no tiene el riesgo de manejar
no necesita tener el activo sentado todo el día haciendo nada esperándola. Y tiene que ver con esta conciencia del medio ambiente también, que estamos produciendo activos que están subutilizados. Y pienso que vamos a ver unos entrantes al mercado que no son tradicionales, es decir, no tienen la necesidad de tener miles de millones de dólares en capital, adquirir carros, que pueden generar buena plata utilizando los activos de los demás. Entonces, para mí, estas son tanto las oportunidades como los riesgos. Siento que el mundo de movilidad está volando mucho más rápido por Europa, pero sabemos que en nuestro lado del mundo las cosas pasan después, pero también es una oportunidad para uno de los concesionarios o grupos aquí en Latinoamérica adquirir participaciones en grupos europeos, tener a la primera mano la oportunidad de ver los cambios que sí van a venir y pueden anticipar y pueden estar preparados antes de. Así es, nosotros vamos a estar muy activos trabajando en equipo, conectando compradores y vendedores en el sector automotriz en toda Latinoamérica. Inclusive en Europa tenemos algunas oportunidades. Bueno, Marc, ¿cuál es el libro que más ha impactado tu vida o que tú le recomendarías a nuestra audiencia? Para mí el libro se llama el Cash Flow Quadrant, escrito por Robert Kiyosaki. Este libro habla de que un ser humano estamos en uno de 4 cuadrantes en cualquier momento en varios o distintos momentos de la vida. El primero es como empleado, donde estamos confiando que nuestro empleador nos va a pagar. El segundo es autoempleado, es como los plomeros, los electricistas, esa gente. Entonces, ellos tienen la oportunidad de ganar más, pero si no trabajan, no funciona. Y el tercero es como ser una operator, donde tú eres el dueño de su negocio y también trabaja en su negocio. Y por último es el inversionista, donde tú puedes invertir su dinero y disfrutar el trabajo de todos los demás. Ese para mí es un libro bien interesante. Bueno, Marc, ¿cuál ha sido la mejor inversión que has hecho en tu vida? Se va a sonar chistoso, pero mi matrimonio. Invertir el tiempo y la energía y el amor en producir una relación bien fuerte y importante. Muy bien, muy bien. Bueno, Marc, ¿cómo te pueden encontrar las personas? Me pueden encontrar por LinkedIn o por mi correo, que es marc.rosland@121cf.com. Excelente. Marc, muchas gracias por tu tiempo, por esas experiencias. Creo que tenemos que hacer otros episodios para que hablemos del proceso de integración de esas adquisiciones y otros temas relevantes de los cuales tienen mucho conocimiento. Gracias por tu tiempo y nos estamos viendo. Perfecto. Mil gracias por la invitación, Simón, y pasar ese tiempo conmigo. Saludos. Con mucho gusto. Hablamos. Chao.